Empezamos pues, el título de esto es la fecha de inicio de la Choltún, o sea, la cuenta de los años de los choles, del pueblo chol. Y una explicación de por qué quienes diseñaron esa cuenta eligieron una fecha específica de hacía muchísimos miles de años que ellos no habían vivido para iniciar la cuenta de los años. Sí, no se inició cuando ellos inventaron la cuenta, sino la pusieron en el pasado distante. Y aprovechar eso para explicar las circunstancias que se dieron en esos años, en esa localidad y en el resto de la zona. Yo estoy presentando el punto de vista de un historiador, no de un arqueólogo ni de un antropólogo. El historiador se pregunta qué pasó y empieza a investigar por aquí, por allá, va uniendo toda la información, forma una explicación coherente y cuando está terminada, no ha terminado aún porque se pregunta ¿y por qué? ¿Por qué sucedió eso? Entonces hay que volver a empezar y explicar por qué sucedieron las cosas. No apenas enumerar lo que sucedió. La presentación tiene implícita la pregunta de por qué. El por qué se ha explicado por lo que ocurrió en el día, miércoles 13 de agosto del año 3114 a.C., sobre Izapa específicamente. Fue la fecha que se lee 0 Bactunes, 0 Catunes, 0 Tunes, 0 Huinales, 0 Quines, 4 Ajau, 8 Cuncú, y regida en la noche por el dios noveno del inframundo, cuyo nombre no sabemos, pero que significa el viento destructor. Fue hace 5.139 años. Y siendo hoy la fecha 13 de Bactún, 0 Catunes, 12 años, 14 meses y 18 días desde aquella fecha. 4 Etznab, 16 Yaxquín, y su noche regida por el primer dios del inframundo, que es muerte. Por eso vengo de luto. Esos son los glifos de la fecha de hoy. Entonces, una ligera explicación de la cuenta de los años. Ese es el glifo introductorio que nos indica que lo que está abajo en parejas y en columna son los glifos de la fecha que está esculpida o pintada en algún lugar. Está compuesta por un comal con el signo de 0 sobre 3 piedras. Tiene el glifo del mes en que se esculpió o en el que ocurrió la fecha, unas alas y unas volutas. Una ligera explicación del concepto de día de aquel entonces. El día tenía 2 partes, es decir, como lo que nosotros entendemos como día. El día, como se entendía entonces, quizás habría que traducirlo como la jornada, porque solo se hacía referencia al tiempo entre el amanecer y el atardecer. Y Kin es también el nombre del sol. Ellos no tenían noción de que el mismo sol era el que amanecía al día siguiente. La noche era un periodo, Cacalel, era un periodo peligroso, tenebroso, difícil de vivir. Y por eso está regido por el inframundo, pues. Había miedo de actuar en la noche. La fecha 5 ceros es exactamente al amanecer del primer día de la cuenta. Es como el 0 de la bomba de gasolina, pues, que el despachador le dice a uno, mire, está en 0 la bomba, no ha despachado gasolina, no se ha contado nada. Entonces empieza a despachar y llega al primer galón, o se llega al primer litro de leche, o cualquier cosa que uno esté contando. Y el día terminaba al final de la noche. De modo que el primer día existió
el día cero no existió porque el cero es la nada. Y el segundo día empieza al amanecer de esa nueva jornada. Entonces las unidades son el día. El glifo original era aquel, la flor del loto, perdón, la flor del nenúfar, de agua. Y después se cambió a unos glifos de cara. El mes, que tiene 20 días, y de los cuales apenas hay 18 en el año. No sé por qué hicieron 18 meses de 20, en lugar de haber hecho 20 de 18, pero en fin. Hay una anomalía en el año, porque el año no se puede cambiar de como es físicamente, pues. El año, tum, igual que piedra, que tiene 18 meses y 5 días vagos, que tienen sus nombres, pero que no tienen ningún propósito más que poner a la Tierra en la misma posición en que estaba un año antes. El Catum, que tiene 20 años. El Bactum, que tiene 20 catunes, o sea, 400 años. Otras unidades que nunca se usaron porque no dio tiempo. O sea, se abandonó la cuenta larga antes de que se agotaran las 5 primeras unidades, pero es necesario usar 6 y 7 y 8 y 9, porque vamos a ver que un Pictum dura 8,000 años, un Calabactum 160,000 años y un Quinchiltum 3,200,000 años. Había para rato, pues. Es un sistema abierto, con un inicio, pero totalmente abierto en el tiempo. No hay ningún misterio en ese, no hay maldiciones, no hay premoniciones, no hay vaticinios de que el mundo se va a acabar o que esto, que lo otro. Ellos estaban tan satisfechos de lo que habían logrado que se imaginaban que así iba a existir su mundo para siempre. Y entonces hay entre todos los monumentos en esta región uno en especial, clarísimo, que es la estela C de Ecnaal, Quiriguá, el lugar de lo negro, perdón, de la estrella, en que en una de las caras, allá arriba pueden ver el símbolo introductorio, está la fecha y una explicación de lo que sucedió en esa fecha. Y hay que leerlo de esta manera. Habrán sido 13 Bactunes, desde el 4 Ajau, 8 Cuncú, o sea, desde la fecha original. Son unos glifos que hay que leer en cholán, siempre, porque fue la lengua franca de las realezas de todos los reinos que hubo en la región, y que es un lenguaje que es, por un lado, metafórico, y por otro lado, como dijo Luis Enrique Sam Colop, también poético. Entonces hay que entenderlo en esa forma, que las cosas se dicen para significar otras, y que la forma en que se dicen es poética, pues es muy adornada, tiene muchos recursos indirectos. Y lo que tiene la colección de glifos acá es toda una explicación de que ese día se manifestó la imagen, la piedra, el remero jaguar. Ellos plantaron la piedra, remero raya, el remero raya. Ocurrió en el primer 5 cielo, piedra, trono, jaguar. Puso la piedra, negro primer rojo, signo de interrogación. Y ha sido, o había sido para mí un misterio de qué querían decir con eso. Ocurrió en el lugar de la tierra, piedra, trono de serpiente, y entonces ocurrió que se puso la piedra de trono de lirio acuático, ocurrió en el cielo acostado, o sea, en el horizonte. Primer lugar de las 3 piedras, se completaron 13 Bactunes. Esa fue su acción, Señor del cielo elevado. O sea,
esta es la lectura literal. Entonces uno entiende que los remeros Tortuga y Mantarraya colocaron las 3 piedras en un lugar llamado Itzpaguá, que es Izapa, y que ocurrió, pues, se completarán 13 bactunes desde que eso sucedió. ¿Cuándo se completarán 13 bactunes? Hace pocos años, el 21 de diciembre del 2012. Pero la lectura de esa leyenda no es que estén dando la fecha de cuándo sucedió aquello, sino se están refiriendo a una fecha en la cual habrán transcurrido 13 bactunes. Izapa queda justo cerca de la frontera entre San Marcos y Chiapas. Y Izapa es como se llama ahora el lugar, y sí es pues el primer lugar de las 3 piedras, porque sería la primera explicación de unas preguntas que surgen de ese texto. ¿Qué es Izapa? ¿Dónde está? ¿Qué son las 3 piedras? ¿Qué es la barca? ¿Quiénes son el remero Tortuga y el remero Mantarraya? ¿Y qué llevaron en la barca? Pues Izapa es el nombre actual de este sitio referido en la piedra, en la estela. Tiene un glifo emblema que incluye un 0. Queda geográficamente ligeramente afuera de Guatemala y quedan cerca de la ciudad de Tapachula. Como es un sitio al que no se le dio mucha importancia ni se le puso atención, todas sus ruinas están en propiedades privadas. Y entonces la solución que tuvo el gobierno mexicano fue pagarles a los dueños de esos sitios, de esos terrenos, para que permitieran a cualquier visitante entrar a las ruinas sin impedimentos. Y esa es la forma de visitarlo. Hay que pedir permisos. Don Avelino Becerra se encargó de conseguir todo eso y nosotros entramos como que si no hubiera ninguna restricción, no tuvimos ningún problema. La carretera entre Tapachula y Tuxtla Chico atraviesa el lugar, que queda entre 2 ríos. Este es el río de Izapa, que se ha desbordado algunas veces y ha sepultado con arena una parte del sitio, que también visitamos, capas de arena de más de 2 metros de alto. Y es el primer lugar de las 3 piedras, descombrado en 1939. Y ahí están las 3 piedras. Esas son las 3 piedras hace 12 años. Están escogidas en su forma natural, que más o menos eran una esfera, y puestas sobre un pedestal, pero no había mucha sofisticación al respecto. Entonces, las 3 piedras simbolizan la barca, que en grabados en otros lugares, este es un grabado en un hueso de fémur encontrado en Yaxmutal, o sea, Tikal, en donde se ve al remero Tortuga y al remero Mantarraya llevando en medio al dios del maíz, que se reconoce por todos los brotes que le salen por todos lados. Y eso se debe a que las gentes que arribaron a ese lugar se originaron de la Polinesia, hicieron una ruta primero a las Islas de Pascua, a Rapa Nui, y después hicieron la primera ruta siguiendo a un animal migratorio que es la tortuga. Eso es antiquísimo y empezó a migrar de oriente a poniente y de regreso a oriente a desovar porque el Océano Pacífico era estrecho y a medida que se fue ampliando, la tarea de ir y regresar se hizo más dura y tardada, pero son animales que encuentran el lugar donde nacieron y regresan ahí a desovar. Entonces, a lo largo de ese recorrido, las tortugas van hacia el este y es cuestión de seguirlas. Pues la gente que vino tenía
amplísimos conocimientos de navegación, por las corrientes marinas, por el color de las aguas, por la posición de las estrellas, por los vientos. Pero era un trayecto nuevo, pues. Y tuvieron otra guía, y es que antes del amanecer, en el Océano Pacífico Sur, se ven las 3 estrellas del cinturón de Orión en el horizonte. Y eran otra guía, porque remaban hacia las 3 estrellas, que se iban elevando en el cielo, pues, y desaparecían, pero les marcaba el rumbo, cada día, cada día. Y entonces, las 3 piedras son las 3 estrellas y son la metáfora de la barca. Esas 3 estrellas, que son, ¿cómo se llama? Alnitak y Nintaka, tienen un triángulo imaginario, por supuesto, con las estrellas Rigel y Saiph, y adentro, no adentro, pero en esa dirección muchísimo más, allá en el espacio profundo, se ven las nebulosas M42, se ven las nebulosas M42, M43 del catálogo de Messier y la estrella Altiza. Se ven pues otras 3 piedras, pero una de ellas es el fuego del hogar, el fuego que calienta el comal. Y está claramente ilustrado en muchos lugares que la tortuga llevó a las 3 piedras. Y las 3 piedras son la barca, o sea, la tortuga guió a la barca. En Izapa hay una escultura de cabeza de tortuga que fue tallada en una piedra especialmente escogida que tenía una carga de hematita, o sea, óxido de hierro, en esta posición. Y si uno pone una brújula acá, la aguja se voltea inmediatamente hacia la piedra, o sea, tiene una carga magnética. Y es que las tortugas pueden detectar el magnetismo y eso es lo que las guía. Ellas no están viendo las 3 estrellas ni las corrientes de aire ni nada, sino que es por rumbo magnético que vienen hasta las costas de América. Y las barcas en que vinieron estas gentes de la Polinesia deben haber sido parecidas a esta que está en exhibición allá en alguna de las islas del Pacífico Sur y que pueden alojar hasta unas 100 personas, remando, cocinando, platicando, ayudando a navegar, qué sé yo, pues. Y surgen otras preguntas. ¿Qué son el fuego y el maíz que llegó en la barca? ¿Cómo se relaciona lo que sucede en el cielo con lo que sucede en la tierra? ¿Qué pasa el 13 de agosto y por qué era tan importante? Y aún otras más. ¿Por qué empezar la Choltún en una fecha tan pretérita como en el año 3114 a.C. si esto se hizo como unos, si muchos, 100 años antes de Cristo? ¿Qué sucedió ese día que no vivieron como para escogerlo para eso? ¿Y cómo podemos saberlo ahora? Empecemos por el maíz. La milpa, chol, de maíz y chim, es el resultado de una domesticación que se hizo hace unos 10,000 años de una planta silvestre y que se hizo en un lugar mítico, Pachil, que realmente existió en un pequeño valle cerca de Nentón, en Huehuetenango, y que lo hicieron las mujeres del pueblo de los Mam, los antiguos, haciendo pues un cambio enorme en la historia de Mesoamérica, porque por primera vez el hombre creó su propio alimento. Y esas manos delicadas, hábiles, maravillosas de las mujeres probaron y probaron y probaron poner los pistilos de la planta del teocintle en el fruto para modificar genéticamente la planta. Con otras palabras, pues, pero eso fue lo que hicieron. Y el teocintle se parece mucho a lo que vemos en la grama cuando la dejamos de cortar unos meses, que crece y entonces florece y tiene su
su vainita de granos. Es pequeñita. Y esa planta, el teosinte, llegó a ser el corn de ahora, que es la variedad industrial del maíz, que se cultiva en Polonia, en Estados Unidos, en Francia, mecánicamente, pues. Aquí no llegamos a esos tamaños. Hace unos 90 años, Nikolai Vavilov, un botánico, viajó por todo el mundo y encontró 8 lugares en el planeta donde la humanidad había domesticado a una gramínea para crear un grano comestible en mayor cantidad. Y explicó que donde hubiera variedades de muchos colores y diferentes de esa planta, ese era el lugar donde se había hecho la domesticación. Porque el resultado no es así homogéneo, pues, sino que tiene varias variedades, muchas variedades. Y uno de esos sitios queda aquí en Huehuetenango. Eso es un dibujo de él. La mayoría de los sitios quedan más o menos a la misma latitud, salvo las de Sudamérica, donde se domesticó la papa y otras plantas que no eran gramíneas. Y esto es lo que hay en Guatemala. Y aún entre maíz y mazorcas del mismo color hay una variedad enorme. O sea que hay cientos y cientos y cientos de colores y tamaños y espesores y pues grosores y formas. Unas delgadas, otras gruesas, otras largas, otras cortas. Así es que el mito de Pachil cuenta que de la montaña se sacaron el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Y usualmente se sembraban juntas las 3 hermanas, maíz, frijol y calabaza. ¿Por qué? Porque el maíz, con un tallo largo, permite que la planta del frijol, que es trepadora, se enrosque y prospere. Y la calabaza, que es rastrera, tiene hojas anchas que cubren el suelo. Entonces, las raíces del frijol fijan el nitrógeno en el suelo y eso ayuda al maíz a crecer. Y las hojas de la calabaza mantienen la humedad en el suelo. En una hectárea de terreno se pueden producir, con las variedades de aquel entonces, sin fertilizantes más que los naturales de esa combinación, unas 15 millones y medio de calorías con las cuales te pueden alimentar al equivalente de 21 seres humanos por un año, a razón de unas 2.000 calorías diarias. No es una gran dieta, pero tampoco era el único alimento. Estaba el frijol, estaba la calabaza, había animalitos que cazar, había frutas, había semillas, habían otras cosas, pero básicamente era una dieta de carbohidratos que hizo que una población que antes había sido cazadora y recolectora y que comían bastante proteína, pasara a comer casi solo carbohidratos. Y entonces la gente se hizo, primero, más chiquita y segundo, más gordita. Al domesticar a la planta, el humano se domesticó a sí mismo también. Y en sentido inverso a lo que sucede con los animales que hemos domesticado. La gallina era un ave de ese tamañito. El caballo era un ser de este alto. Y así todos los animales domésticos son más grandes que los originales, menos el humano. Entonces, lo que hicieron esas gentes que llegaron a estas tierras y que hicieron un aporte de conocimientos y de técnicas y de iniciativas fue que un pueblo de milperos, que era el que dominaba el territorio de baja altura, de aquí hasta el Golfo de México, desde el río Grijalva hasta el lago de Izabal, y que había sembrado y comido de ese maíz cosechado por
miles de años, empezar a sembrar 2 veces el maíz en un año, que hubiera una segunda cosecha. Porque con el conocimiento del cielo y de las estaciones y demás, esta gente encontró que eso se podía hacer. Y eso fue una cosa tan revolucionaria, tan provechosa, tan atractiva, que rápidamente ocuparon todo el territorio como gobernantes. La gente los aceptaba porque les había cambiado la vida, pues. Comparemos que para producir 1000 calorías con trigo se necesita 1,5 metros más o menos de suelo. Que para obtenerlo con arroz ya solo se necesita 3/4 de metro cuadrado. Pero con maíz se obtienen en un poco más de medio metro cuadrado. Es más eficiente la producción calórica del maíz que los otros granos clásicos de la historia de la humanidad. Y la milpa se hacía en filas, orientadas de oriente a poniente, para que el sol en el curso del día entrara entre planta y planta y hubiera más capacidad de fotosíntesis en las hojas de esa planta del maíz y la del frijol también, y la calabaza de abajo. Y porque la planta del maíz no tiene tronco, lo que tiene es un haz de hojas enrolladas, que es muy frágil. Y entonces, orientadas de oriente a poniente, las filas, cuando sopla el viento, lo más que puede hacer es hincar la primera fila sobre la segunda y la segunda sobre la tercera, pero no arrasa con toda la milpa, sino que se defiende. Y así inclinada deflecta el viento para arriba y sobrevive. Y yo lo encontré hace muchísimos años al ver unos mapas de Yaxmutzal, en Tikal, en que todas las construcciones en los alrededores, todas estaban orientadas igual. Entonces dije, esto tiene un sentido, pues eso tiene una función. No es por gusto que estén así, pues. Y esa era la función, que el campesino alineara sus surcos con la casa. Y entonces tenemos esta condición como la encontraron ellos. Aquí estamos hablando del año, de nuestro año, de enero a diciembre. Hay más sol a medio año que a finales de año. Y llueve en primavera y después del verano con la canícula en medio. Y los requisitos de humedad de la selva, allí en Tapachula y en esos lugares, son tales que apenas tienen unas pequeñas estaciones de esfuerzo. Pero en general la vegetación se mantiene verde. Y cuando llueve hay suficiente agua para que crezca el maíz. Por eso la primera cosecha se hacía a mediados de mayo hasta fines de julio. La segunda cosecha que encontraron que era posible, se puede hacer, pero ya no hay tanto sol. O sea, por eso es que no rinde igual. Hay suficiente agua, pero no hay tanto sol. El suelo es el mismo. Pero aún así fue un cambio enorme, pues, en provisión de alimento y de seguridad. Con una cosecha uno puede imaginar que se recoge, se paga un tributo. ¿Cuánto? No sé. Asumo que era como un 5%, porque esa fue la tradición que duró en Guatemala hasta tiempos de Ubico, cuando se hizo ley que la gente debía tributar 5% en dinero o en trabajo, que equivale como a 2 semanas de tiempo al año en obras de la comunidad. Así es que asumo que pudo haber sido un 5%, pudo haber sido más, no sé. Pero con lo que quedaba tenía que ir comiendo esa gente, hasta la siguiente cosecha. Con una segunda cosecha se aumentaba la existencia, se pagaba tributo, pero quedaba ya todo esto adicional. Entonces había más que comer.
Ya no se morían los niños, ya la abuelita vivía unos años más, aumentaba la cantidad de familias existente, aumentaba el tributo, y ese tributo es el inicio de la civilización. Es decir, con ese dinero se puede mantener gente que no produce comida, canteros, sacerdotes, la corte real, talladores, en fin. Y cuando esa gente se junta, empieza a generar una cultura, o sea, un modo de hacer cosas que cada vez va enriqueciéndose, creando, inventando nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Y a alguien se pudo poner a observar el cielo, ir haciendo cálculos sin lápiz, sin papel, sin computadoras, con una vista agudísima y calculando los movimientos de las estrellas y extendiendo ese conocimiento al pasado y al futuro. Y por eso se pudo llegar a determinar que el 13 de agosto del año 3114 había ocurrido algo que vamos a ver. Con esa segunda cosecha surgió un nuevo dios, Cahuil, que es el dios que da el fuego, o sea, las rosas, la orden de rosar. Y uno se puede imaginar en aquella época que todos los campos quemándose al mismo tiempo, el cielo lleno de humo, nublando el sol, haciendo toser a la gente, qué sé yo, pero era una actividad general, pues, en toda Mesoamérica. Debe haber sido aterrador. Cahuil es el dios de la segunda milpa y es el dios de la abundancia. Él tiene nariz ganchuda que debe estar relacionado con la faz de aquellas gentes que vinieron de la Polinesia. Y echa fuego, que es el fuego de la rosa. Tiene una sola pierna, nariz averrugada y larga y fuego saliendo de la boca. Y la otra pierna es la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Hay dos serpientes, una en la tierra y otra en el cielo. La serpiente divina es la Vía Láctea en el cielo. Y la serpiente, Chan, es la serpiente en la tierra. Porque estas gentes exploraron todo el territorio y con su conocimiento de las estrellas pudieron ir haciendo un mapa. Desde los desiertos del norte de lo que ahora es México hasta las selvas pantanosas e intransitables del Darién, en lo que ahora es Panamá. Y entonces imaginaron esta parte del mundo como una serpiente. Y los ajau, que así se llamaban los jefes, se empezaron a llamar los ajau chan, o sea, los señores de la serpiente. Porque ellos llegaron explorando dónde había tierras fértiles, que son más o menos desde Chiriquí hasta la Huasteca en México, y el gran cráter de lo que ahora es la Ciudad de México. Y la serpiente tiene la figura, pues esta serpiente tiene la figura de Centroamérica porque esa es la forma en que ellos concebían el territorio. Así es que había una correspondencia entre la Vía Láctea, la serpiente en la Tierra, y Venus actuando de mensajero, porque es un astro que se mueve, va de un lado para otro. A veces va atrás del sol en el atardecer, a veces amanece primero antes que el sol, si no tienen una posición establecida, sino que se mueve. Y lo consideraban el mensajero entre las dos serpientes. Y el 13 de agosto es uno de los días en que el sol pasa en el cenit sobre Izapa. No es el único día, son 5 días en agosto y 5 días en mayo. Pero el 3 de mayo y el 13 de agosto hacen este paso. Se distingue porque la noche anterior, o sea, hoy en la noche, a la medianoche de hace unas horas,
hay un fenómeno diferente al de los otros días que lo hace distinto. Entonces, a la latitud de Izapa, que es la misma de Copán, o Xcuitic, a la latitud de la Canjá, que es Palenque, y otras ciudades, a la latitud de Calakmul, y otras ciudades a la latitud de Tenochtitlán, o sea, Pul, y el SNA, que era su observatorio astronómico. El paso cenital ocurre en diferentes fechas, tanto así que como la importancia de Pul era mayor que la de Izapa, el sitio original, y Pul quiere decir amontonados. Pul debe haber tenido unos 200,000 habitantes en ese entonces, una cosa nunca vista en esta parte del planeta. Entonces era admirada porque con 200,000 personas surgía continuamente conocimiento, cultura, ceremonias nuevas. Había una gran riqueza, pues. Y siendo así, muy rápidamente, 60 años después de que se empezara a contar los años de la milpa, cambiaron el 13 de agosto por el 26 de agosto, que era cuando sucedía el paso cenital en Etzna, para ajustarse a la importancia de Pul. Pues lo que sucede en la noche previa, pues en la madrugada del 13 de agosto, a medianoche, es que hay una lluvia de perseidas. Las perseidas se llaman así porque pareciera que vienen de la constelación de Perseo. Y se puede ver así. Anoche se pudo ver así. Entonces todas parecen surgir de un solo lugar. Claro que esta es una foto tomada con tiempo, pues. No ocurre todo eso al mismo tiempo. Es una, después otra. Pero el 13 de agosto en la madrugada es espectacular porque se da una luz cada minuto más o menos. Son restos de la cola del cometa Swift-Tuttle, que el cometa cuando se va deshaciendo va dejando partículas atrás. Esa es la cola del cometa que uno ve, ¿verdad? Entonces, muy lejos todavía están el equivalente a unos granitos de arena o de unos frijolitos, y cuando la Tierra con su atmósfera intercepta esa órbita, que es perpendicular a la rotación de la Tierra, entonces se queman en la atmósfera a una temperatura muy alta y son rapidísimas, pues, por eso es que son visibles. Y en Izapa existe, igual que en prácticamente todos los sitios, y yo sospecho también que unas figuritas que tienen una como cabeza semiesférica, pero son figuras muy talladas, parecidas al mazo para mezclar algo, para moler algo en un mortero, pero por la figura tan delicada no era para tomarlas con la mano. Sospecho que era para tenerlas en algún lugar y el 3 de mayo y el 13 de agosto ver que quedaban en sombra debajo de ese capuchón. Y entonces la gente podía ver cuál era el día sin sombra y ¿cómo se llama? Actuar en consecuencia, pues no tenía que ir a una ceremonia religiosa. Estos marcadores solares en griego se llaman nomón. En ese entonces, bueno, se llaman piedra parada, la cantum. Y el de Izapa es este. Es de sección cuadrada. Tiene una pestaña que es la que hace la sombra a ras. Los días sin sombra, hay sombra. Porque Cahuil se manifiesta y hace una sombra, para asombro de todo el mundo. Él es don Abelino Becerra, el hombre conocedor de Izapa como ninguno. Solo hubo un arqueólogo, Vincent Grant Norman, que vivió 50 años en Izapa e hizo un catálogo precioso de todas las esculturas y todas las cosas en blanco y negro, con el problema de que las estelas de Izapa, primero no tienen glifos.
Solo puede uno calcular su orden por lo fino de la talladura o por lo tosco de las figuras, las primeras. Y están hechas en piedra caliza, deleznable, están en muy mala condición. Algunas han sido salvadas y puestas en un museo, el Museo Arqueológico del Soconusco. Otras están en el campo con aquellos ranchitos que se han vuelto, ¿cómo se llama?, populares ahora, pero que afean todo el conjunto de las ruinas. Pero es difícil fotografiarlas en el sitio, pues. Él tuvo la suerte en los años 30 y 40 del siglo pasado de fotografiarlos todavía con una buena calidad. En el sitio que hablábamos, Etzná, allá en el norte de la península de Yucatán, a la latitud de Pul, Teotihuacán, también hay un gnomón, que es más elegante, creo yo, es más abstracto. Y también tiene la misma función, pues la cabeza hace sombra en el cono truncado y señala que es un día sin sombra, pero que Cahuil está haciendo sombra. Y entonces en esas más de 90 estelas de Izapa hay un motivo gráfico de un mar con olas, los gemelos, plasmados con diferentes figuras, pero siempre son dos figuras iguales, y la barca sobre el mar, que indican claramente que es un relato de algo que sucedió. Por ejemplo, la estela marcada 1 tiene abajo un detalle en que se ven dos peces iguales, las olas del mar, y vestigios de algo que da una superficie horizontal, pues. En otras es más claro, este es un dibujo. En otras es más claro que la figura sobre las olas es más formal. En otras, se voy a repetir lo de los peces, en otras los gemelos están esculpidos con dos figuras iguales, pero también hay el mar. En otras la barca es más claramente dibujada y también los gemelos son dos figuras iguales. Así es que podemos ver qué pasó en el cielo sobre Izapa hace esa cantidad de años. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó? Pues ahí, en ese momento había llegado a hacerme la pregunta, ¿qué pasó? Y lo que dije fue, tal vez el problema es que estamos mirando en el suelo, en la serpiente del suelo, y no mirando en la serpiente del cielo. Hay que mirar para arriba en lugar de mirar para abajo. Y efectivamente, haciendo una recreación, encontré que hubo 4 actores significativos, haciendo una combinación de movimientos que reflejan el arribo de la barca llegando desde el mar y asentándose en la tierra, llevando el fuego y al maíz, guiada por los gemelos, anunciada por las Perseidas, para que Cahuil pudiera manifestarse, o sea, para que hubiera una segunda cosecha. Este es no sé qué también se pueda ver ahí. Pueden ver un círculo entre el norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, acá, entre esas letras rojas, que significan el cielo que podemos ver desde la tierra. Todo lo demás no se ve, está abajo del horizonte. Y recordando algo, cuando uno mira un mapa, lo mira desde arriba, y entonces el este queda a la derecha y el oeste a la izquierda. Pero si uno mira para arriba, es al revés. El oeste queda a la izquierda, perdón, el este queda a la izquierda y el oeste queda a la derecha. Este es el cielo a medianoche, cuando empieza nuestro 13 de agosto. Le voy
a quitar todos los objetos del mundo, del espacio exterior. Y entonces vemos que las Perseidas parecen venir del centro del cielo. Hay un aviso, pues, algo va a pasar. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del 13 de agosto del menos 3114. Empieza a moverse la tierra y el cielo, y entonces Pollux y Castor aparecen sobre el horizonte, y Rigel, que es la estrella más brillante de ¿cómo se llama?, del cinturón de Orión, aparece ahí. Cuando amanece y ya es difícil ver el cielo, entonces quito la atmósfera y podemos ver cómo el sol avanza al mediodía hasta ponerse en lo alto, pero antes que eso, a las 6 de la mañana, aparece en el horizonte también la barca, o sea, el cinturón de Orión. La cosa es la siguiente: en el curso de la mañana, Castor y Pollux pasan sobre el centro del cielo, y el cinturón de Orión a las 11:15 de la mañana se pone en el horizonte, o sea, se asienta en la Tierra, llegó a su destino, mientras que el Sol llega al cenit y Cahuil se manifiesta. Todo es un ballet que van sucediendo las cosas, o que fueron sucediendo las cosas, para dar ese efecto. Entonces entendí qué quería decir negro, primer rojo, porque negro es el color del oeste y rojo es el color del este. Y realmente se debió haber leído el glifo negro, primero rojo, o sea, primero el rojo y después el negro. O sea, estaban refiriéndose al paso de la barca de este a oeste en el cielo ese día. Por eso es tan difícil leer los glifos, porque el lenguaje es metafórico, pues. No están declarando claramente lo que quieren decir, sino que es un adorno, tiene un adorno encima muy, muy voluminoso. Lo que les decía, pues, si uno se acuesta en el suelo y mira la bóveda celeste proyectada en un círculo, el este le queda a uno del lado izquierdo y el oeste del lado derecho. Y los colores de los puntos cardinales son los colores del maíz: negro, el oeste; blanco, el norte; rojo, el este; y amarillo, el sur. Y lo que vimos fue un estudio hecho con ese programa a partir de las 0 horas para la posición geográfica de Izapa, que se resume así, pues, interpretado por nosotros. A la medianoche del 13 de agosto, Castor y Pollux asoman en el horizonte y las Perseidas están anunciando que algo va a pasar. Desde el punto de vista de aquel entonces, son los gemelos los que asoman en el cielo, y Cahuil anuncia su arribo con una lluvia de luces. Acalel es medianoche. Nosotros explicamos que el sol amanece en el horizonte, Castor y Pollux están en el centro del cielo, y Orión le sigue más abajo.
En aquel entonces se interpretaba que King, el sol, ilumina el mundo y que los gemelos llegan a lo alto del cielo, seguidos por la barca. A las 11:15 se puso Orión en el horizonte. O sea que la barca se asentó en Izapa llevando el fuego y al dios del maíz. Y a las 12 horas el sol está en el cenit, en ese día sin sombra. O sea que King está en lo alto del cielo y Cahuil se manifiesta y hace sombra en ese día sin sombra. Esa combinación de los astros es periódica. Sucede muy de vez en cuando. La próxima vez va a ser también un miércoles como hoy, también 13 de agosto, pero en el año 23.011, si quieren quedarse sentados a esperar. En una fecha en que ya se usan 6 cifras, porque las 5 actuales ya no dan para medir ese tiempo.